Imagínate por un momento que todo lo que creías saber sobre el caso más mediático de España durante los últimos años fuera solo la punta del iceberg, y que existiera un documento secreto capaz de cambiarlo absolutamente todo. Pues bien, deja de imaginarlo, porque ese documento existe y está a punto de salir a la luz. Si este tipo de revelaciones te intrigan tanto como a mí, y quieres estar al día de todos los secretos que los medios tradicionales no se atreven a contar, dale a ese botón de suscripción ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos te va a dejar completamente sin palabras. Y créeme, necesitas estar suscrito para no perderte ni un solo detalle de lo que se viene. Rocío Carrasco, un nombre que durante años ha dividido a España en dos bandos irreconciliables. Para unos, la víctima perfecta de una campaña de acoso y derribo sin precedentes. Para otros, una figura controvertida cuyas declaraciones han generado más preguntas que respuestas. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, esperaba es que apareciera un documento que pudiera reescribir por completo la narrativa que hemos estado consumiendo durante tanto tiempo. ¿Y sabes qué es lo más inquietante de todo esto? Que este documento ha estado ahí, esperando el momento adecuado para ver la luz. No hablamos de una filtración casual o de una venganza mediática. Hablamos de algo mucho más profundo, algo que pone en tela de juicio no solo la versión oficial de los hechos, sino también la forma en que los medios de comunicación han manejado toda esta historia desde el principio. Vamos a ser claros desde el primer momento. No estamos aquí para juzgar a nadie ni para tomar partido por una versión u otra. Lo que pretendemos es analizar, con la frialdad que requiere un tema tan delicado, las implicaciones de lo que podría ser la revelación más importante en la historia reciente del periodismo rosa español. Porque sí, queridos espectadores, esto va mucho más allá del simple morbo mediático. El documento en cuestión, cuya existencia ha sido confirmada por fuentes cercanas al entorno judicial, contiene información que hasta ahora había permanecido bajo el más estricto secreto. Estamos hablando de comunicaciones privadas, de testimonios que nunca vieron la luz pública, de datos que podrían cambiar radicalmente la percepción que tenemos sobre algunos de los protagonistas de esta historia. Y aquí viene lo verdaderamente preocupante. Si este documento es auténtico, y todo parece indicar que lo es, nos enfrentamos a una situación en la que la verdad podría ser mucho más compleja de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Pero antes de adentrarnos en el contenido específico de este documento, es fundamental que entendamos el contexto en el que aparece. Rocío Carrasco se convirtió en una figura pública no por elección propia, sino por herencia. Hija de una de las folclóricas más queridas de España, creció bajo el foco mediático, acostumbrada a que su vida privada fuera material de primera plana. Sin embargo, lo que nadie podía prever es que esa exposición mediática se convertiría, años más tarde, en el epicentro de una de las controversias más enconadas de nuestro país. La docuserie que cambió todo el panorama mediático español presentó una versión de los hechos que muchos consideraron definitiva. Testimonios desgarradores, declaraciones que helaban la sangre, y una narrativa que parecía cerrar definitivamente un capítulo doloroso de la vida de esta mujer. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad es siempre más compleja que la ficción, y lo que parecía una historia cerrada podría estar a punto de reabrirse de la forma más inesperada. Aquí es donde entra en juego nuestro documento secreto. Según las fuentes que han tenido acceso a él, se trata de una recopilación exhaustiva de comunicaciones, testimonios y evidencias que habían permanecido fuera del dominio público. No estamos hablando de simples rumores o de especulaciones mediáticas. Estamos hablando de material documental que podría tener implicaciones legales de primer orden. Lo más intrigante de todo esto es el momento en que decide salir a la luz. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. En el mundo del periodismo de investigación, como en el ajedrez, cada movimiento tiene su momento preciso, y la aparición de este documento no parece ser una excepción. Hay quien sugiere que su publicación está directamente relacionada con ciertos movimientos legales que se han producido en las últimas semanas, mientras que otros apuntan a motivaciones puramente mediáticas. Pero vayamos al grano. ¿Qué contiene exactamente este documento que lo hace tan explosivo? Sin entrar en detalles específicos que podrían comprometer la integridad de la investigación en curso, podemos adelantar que incluye comunicaciones privadas entre algunos de los protagonistas principales de esta historia. Comunicaciones que, según las fuentes consultadas, podrían arrojar una luz completamente diferente sobre los hechos que creíamos conocer. Estamos hablando de conversaciones que revelan aspectos de la personalidad de algunos protagonistas que hasta ahora habían permanecido ocultos. De testimonios que contradicen versiones oficiales que se habían dado por válidas.
de evidencias que podrían cuestionar la credibilidad de algunas de las declaraciones más impactantes que hemos escuchado en los últimos años. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque si este documento es auténtico, y todo parece indicar que lo es, nos encontramos ante un escenario en el que la opinión pública podría verse obligada a reconsiderar por completo su posición sobre este caso. No estamos hablando de matices o de pequeños ajustes en la narrativa. Estamos hablando de un cambio de paradigma que podría afectar a la credibilidad de todos los actores involucrados. Piénsalo por un momento. Durante años, hemos consumido una versión de los hechos que parecía incuestionable. Una versión que se apoyaba en testimonios emotivos, en declaraciones desgarradoras y en una narrativa que conectaba directamente con las emociones del público. Pero, ¿qué pasa cuando esa narrativa se tambalea? ¿Qué pasa cuando aparecen evidencias que sugieren que la realidad podría ser mucho más compleja de lo que habíamos imaginado? La respuesta es simple: el caos. Porque la opinión pública española lleva años polarizada en torno a este tema, y cualquier revelación que ponga en entredicho las versiones establecidas va a generar una tormenta mediática de proporciones épicas. Y no estamos exagerando. Estamos hablando de un caso que ha dividido familias, que ha generado debates encarnizados en redes sociales, que ha sido utilizado como arma arrojadiza política y que ha condicionado la agenda mediática de nuestro país durante años. Pero hay algo aún más preocupante en todo esto. Y es la forma en que este documento ha llegado a nuestras manos. Porque no estamos hablando de una investigación periodística convencional, ni de una filtración espontánea. Estamos hablando de un material que parece haber sido cuidadosamente conservado y estratégicamente filtrado en el momento más oportuno. ¿Por quién? ¿Con qué propósito? Estas son preguntas que, de momento, no tienen respuesta clara. Lo que sí sabemos es que la aparición de este documento no es casualidad. En el mundo de los medios de comunicación, especialmente en el ámbito del periodismo de investigación, nada ocurre por azar. Cada filtración tiene su momento, cada revelación tiene su propósito, y cada documento secreto que sale a la luz responde a una estrategia cuidadosamente planificada. Y aquí entra en juego un factor que no podemos ignorar: el poder de los medios de comunicación para construir y destruir narrativas. Durante años, hemos asistido a la construcción mediática de una versión de los hechos que parecía inamovible. Una versión que se apoyaba en testimonios cuidadosamente seleccionados, en declaraciones estratégicamente distribuidas y en una cobertura mediática que parecía diseñada para generar el máximo impacto emocional. Pero los medios de comunicación tienen también el poder de destruir esas mismas narrativas que ellos mismos han contribuido a crear. Y eso es precisamente lo que podría estar ocurriendo ahora con la aparición de este documento secreto. Estamos asistiendo, en tiempo real, al proceso de deconstrucción de una narrativa que parecía consolidada, y las consecuencias de este proceso van a ser impredecibles. Porque no olvidemos que estamos hablando de personas reales, con vidas reales, que van a verse afectadas por las revelaciones que puedan surgir de este documento. No estamos hablando de personajes de ficción o de figuras históricas lejanas. Estamos hablando de personas que siguen estando en el foco mediático, que siguen siendo objeto de debate público y que van a tener que enfrentarse a las consecuencias de lo que este documento pueda revelar. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Estamos preparados, como sociedad, para asumir que la verdad podría ser mucho más compleja de lo que habíamos imaginado? ¿Estamos dispuestos a reconocer que nuestras opiniones, tan firmemente establecidas, podrían estar basadas en información incompleta o sesgada? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, porque la polarización que ha generado este caso ha sido tan intensa que muchas personas han convertido sus opiniones en verdaderas declaraciones de fe. Cambiar de opinión, reconocer que uno podría haber estado equivocado, requiere una humildad intelectual que no todo el mundo está dispuesto a ejercer. Pero hay algo aún más inquietante en todo esto, y es la posibilidad de que este documento no sea más que el primero de una serie. Porque cuando se abre la caja de Pandora de los documentos secretos, es muy difícil volver a cerrarla. Y si hay un documento capaz de cambiar la narrativa establecida, ¿quién nos dice que no hay más material esperando el momento adecuado para salir a la luz? Esta posibilidad debería hacernos reflexionar sobre la naturaleza misma de la información que consumimos, sobre la facilidad con la que aceptamos como verdades absolutas las versiones que nos presentan los medios de comunicación, sobre la importancia de mantener siempre una actitud crítica y de estar dispuestos a reconsiderar nuestras opiniones cuando aparecen nuevas evidencias. Porque, seamos honestos, todos nosotros hemos caído en la trampa de convertir nuestras opiniones sobre este caso en posiciones inamovibles.
Todos hemos elegido un bando y hemos defendido nuestra posición con la pasión de quien defiende una causa justa. Pero, ¿qué pasa cuando las evidencias sugieren que nuestra causa podría no ser tan justa como pensábamos? La aparición de este documento secreto nos pone en una situación incómoda pero necesaria. Nos obliga a cuestionarnos, a dudar, a reconocer que la verdad podría ser mucho más compleja de lo que habíamos asumido. Y eso, queridos espectadores, es algo que deberíamos celebrar, no temer. Porque la búsqueda de la verdad, por incómoda que pueda resultar, es siempre preferible a la comodidad de las certezas falsas. Y si este documento secreto nos ayuda a acercarnos un poco más a la verdad, por dolorosa que pueda ser, habrá cumplido su función. Pero no nos engañemos. La publicación de este documento va a generar una tormenta mediática sin precedentes. Van a salir defensores acérrimos de todas las versiones posibles. Van a aparecer nuevos testimonios, nuevas evidencias, nuevas teorías. El debate va a intensificarse hasta niveles que podrían resultar preocupantes. Y en medio de todo este caos mediático, es fundamental que mantengamos la cabeza fría, que analicemos las evidencias con rigor, que escuchemos todas las versiones antes de sacar conclusiones, que recordemos que detrás de cada titular sensacionalista hay personas reales que van a verse afectadas por nuestros juicios. Porque este caso, más allá de su dimensión mediática, nos ha enseñado algo muy importante sobre nosotros mismos como sociedad. Nos ha mostrado nuestra capacidad para la empatía, pero también nuestra tendencia al linchamiento mediático. Nos ha demostrado nuestro interés por la justicia, pero también nuestra fascinación por el morbo. Nos ha revelado nuestra solidaridad con las víctimas, pero también nuestra crueldad con quienes consideramos culpables. La aparición de este documento secreto es, por tanto, mucho más que una simple revelación mediática. Es una oportunidad para reflexionar sobre quiénes somos como sociedad, sobre cómo consumimos información, sobre cómo formamos nuestras opiniones y sobre cómo las defendemos. Y tal vez, solo tal vez, esta reflexión nos ayude a ser un poco más sabios, un poco más justos, un poco más humanos en nuestros juicios. Porque al final del día, de eso se trata, de ser mejores personas, de construir una sociedad más justa, de buscar la verdad por encima de las conveniencias mediáticas. El documento secreto de Rocío Carrasco está a punto de ver la luz. Las consecuencias de su publicación van a ser impredecibles. Pero una cosa es segura, después de su aparición, nada va a ser igual. Y eso, queridos espectadores, podría ser exactamente lo que necesitábamos. Si quieres estar al día de todas las revelaciones que están por venir, si no quieres perderte ni un solo detalle de esta historia que está a punto de cambiar para siempre, asegúrate de suscribirte a este canal y de activar las notificaciones. Porque lo que viene a continuación va a ser absolutamente épico, y no vas a querer perdértelo por nada del mundo.